Buenos días chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar viendo lo que es recursos estilísticos dentro del curso de literatura. Bien, empezamos. ¿Qué son recursos estilísticos? Los recursos estilísticos son llamados también figuras literarias y van a servir ¿para qué? Para embellecer una creación literaria. Todo texto literario va a presentar recursos estilísticos. Una canción puede tener recursos estilísticos, una adivinanza, un poema, un refrán. En todo texto literario siempre va a presentar recursos estilísticos. Ahora, existe una clasificación de esas figuras literarias o recursos estilísticos. Son figuras fónicas, que aquí tenemos 3, aliteración, onomatopeya, concatenación, gramaticales, anáfora, polisíndeton y pérbaton, semánticas, son más. Bien, vamos a ver cada una de ellas en qué consiste, para que quede claro. Bien, empezamos primero con la aliteración. En la aliteración vamos a tener en cuenta que es la repetición de uno o más sonidos dentro de un verso. Aquí con rojo son los sonidos que se repiten. Los claros clarinetes de pronto levantan sus sones. Bien, aquellos sonidos que más se repiten son los que están de rojo. Y eso es lo que llamamos aliteración, repetición de sonidos. Por ejemplo, cuando decimos los trabalenguas, 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. La repetición de TR, TR, TR viene a ser aliteración. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo uno o más sonidos dentro de un verso. Bien. Onomatopeya. Onomatopeya va a ser la imitación o recreación del sonido real. Puede ser ese sonido que emiten los animales, el sonido que emiten las cosas, ¿bien? Y puede aparecer como el sonido en sí mismo o como el nombre de esa onomatopeya. Y un cantarillo de barro, glu glu, que nadie se lleva. Glu glu, el sonido que hace. ¿Bien? Yo puedo decir de repente, el piar de esos polluelos me levantó. Y piar también es una onomatopeya. Bien. Concatenación. ¿Qué pasa en la concatenación? Vamos a repetir la última palabra del verso al inicio del siguiente. Por eso está aquí con rojo, se repite en el otro verso rojo. Termina con verde, inicia con verde. Termina con negro, inicia con negro. La plaza tiene una torre. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta qué pasa aquí? La palabra con la que finaliza es la palabra con la que empieza el verso siguiente. Bien, como les decía el año pasado, el famoso periquito bandolero. Periquito bandolero se metió en un sombrero. El sombrero era de paja, se metió en una caja. La caja era de cartón, se metió en un cajón. ¿Sí recuerdan? Bien, eso es concatenación. Bien, se repite la última palabra de un verso al inicio del siguiente. ¿Qué va a pasar en la anáfora? En la anáfora, fíjense aquí está de rojito. Los versos van a iniciar con la misma palabra. Bien, inician con la misma. Entonces, anáfora es la repetición de un verso al inicio de una palabra. Al inicio, perdón, de un verso. Dadme unas armas a mí, pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres. El verso, 2 versos van a iniciar con la misma palabra. Puede ser solo esta palabra, una palabrita, pueden ser 2 palabras, pero inicia igual que el verso anterior. Bien. Polisíndeton. ¿Qué pasa en el polisíndeton? Polisíndeton va a ser la repetición de conjunciones. Van a repetirse muchas conjunciones. ¿Para qué? Para darle energía al verso. Aquí está de rojo. Oigo son de armas y de carros y de voces y timbales. Me faltó está ahí. No divisas un fulgor de infantes y caballos. Aquí también está ahí. Y polvo y humo y fulgurar de acero. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, porque se me pasó esta, 5, 6, 7 veces se repite la I en esta estrofa. Bien, eso es polisíndeto.
hay repetición de conjunciones dentro de un mismo poema, dentro de una misma estrofa, dentro de un mismo verso. ¿Qué pasa con hipérbaton? En el hipérbaton hay una alteración del orden lógico de las palabras. Nosotros sabemos que las palabras, que la estructura de una oración es sujeto, verbo, predicado. Pero ¿qué va a pasar en el hipérbaton? Esa estructura se va a alterar. Entonces ya no se va a iniciar sujeto, verbo, predicado, sino puede darse de repente predicado, sujeto, o verbo y sujeto. Bien, hay una alteración. Pidió las llaves a la sobrina del aposento. Lo correcto hubiera sido la sobrina del aposento, o a la sobrina del aposento le pidieron las llaves. Las llaves fueron pedidas a la sobrina del aposento. Bien, se dan cuenta, puede decirse de varias maneras, pero aquí se empieza con el verbo, en este caso, pidió las llaves a la sobrina del aposento. Bien, cuando lo correcto debió ser las llaves, sujeto, fueron pedidas a la sobrina del aposento. ¿Sí? Se dan cuenta, entonces el sujeto no va a ir al inicio, sino puede ir en el centro, puede ir al final. Bien, vamos a continuar viendo figuras literarias. Aquí están marcaditas. Bien, las que están con otro color son aquellas que nos van a señalar qué figura se encuentra. Metonimia. Consiste en designar una cosa con el nombre de otra por relaciones de continuidad, es decir, por una relación de causa-efecto, parte-todo, autor-obras, entre otras. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. ¿Se referirá a la voz propiamente? No, ¿verdad? Porque la voz no muere. Se refiere a alguien que de repente tuvo su voz de protesta. Bien, y por eso dice, si mi voz muriera en tierra, es decir, si yo dejara de existir, si ya no se escuchara más mi voz, si yo ya no me alzaría en protesta, llevarla al nivel del mar y dejarla en la ribera. Bien, entonces no se refiere a la voz propiamente, sino a alguien que muere. La pluma es más poderosa que la espada. Bien, ¿qué quiere decir aquí en la pluma es más poderosa que la espada? Que muchas veces la escritura o lo que es la educación es más poderosa que la guerra. Bien, que estamos utilizando en este caso relaciones. Designar una cosa, estamos designando una cosa con el nombre de otra que tiene relación con ella misma, claro está. Antítesis. Antítesis va a ser la contraposición de dos ideas. Bien, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Corto y largo, antónimos. Hay ideas que se contraponen dentro del mismo verso. Símil, ¿cómo yo reconozco la símil? O símil o a comparación, porque también se llama comparación. ¿Por qué? Porque va a tener el famoso como. Mi corazón sereno se abre como un tesoro al soplo de tu vista. Bien, entonces cada vez que veamos una palabrita como, va a ser símil. ¿Por qué? Porque esta figura literaria sirve para hacer una comparación explícita de dos seres. Bien, en la que se utiliza un elemento de enlace. En este caso, ¿cuál es el elemento de enlace? El famoso adverbio como. La metáfora. ¿Qué pasa con la metáfora? En la metáfora vamos a hablar en sentido figurado, es decir, vamos a sustituir una palabra por otra, basándose en la semejanza de un significado. Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. ¿Qué querrá decir? ¿Que las casas tienen ojos? No, ¿verdad? Que vigilan, que van a estar ahí presentes, que van a mirar siempre. Hipérbole. Vamos a hablar de una exageración. Por tu amor me duele el aire y el corazón y el sombrero. ¿Es posible que nos duela, que el aire duela? No, ¿verdad? Duelen órganos, duele algo físico, pero no el aire. Bien. Tengo tanta hambre que me comería un elefante. ¿Es posible que nos comiéramos un elefante si tenemos mucha hambre? No, ¿verdad? Entonces hay una exageración, hipérbole. Epíteto. Epíteto es el uso de un adjetivo. Bien.
Es el uso de un adjetivo que no agrega ninguna característica, ya que ésta se ha dado, ¿sí? Ya que ésta se halla de manera explícita, es decir, ya está, ya se encuentra. Noche oscura, sabemos que la noche es oscura. Claro día, sabemos también que el día es claro. Sabemos que la miel es dulce, sabemos que el calor es tibio, entonces nos dan una característica que se sobreentiende, que ya está. Bien. Personificación. ¿Cuándo vamos a hablar de la personificación? Cuando hay una atribución de cualidades a seres u objetos que no lo poseen. Por ejemplo, los árboles susurraban con el viento. ¿Los árboles podrán hablar? ¿Podrán susurrar? No, ¿verdad? Los cerros bailan. ¿Los cerros podrán bailar? Tampoco. Entonces estoy atribuyendo cualidades humanas a objetos o animales que no lo poseen, que no lo tienen porque son inanimados. Sinestesia. Sinestesia y una atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde, es decir, voy a hacer una mezcla de sentido. El sentido del olfato lo voy a mezclar con el sentido del tacto de repente, o el sentido del gusto. El sonido azul de la trompeta. El sonido podrá tener un color. El sonido en el que estoy utilizando yo, mi sentido de la audición, tendrá un color, tendrá a su lado un sentido relacionado a la visión. No, ¿verdad? Hay una mezcla aquí de sentidos. De repente hubiera sido el sonido chilloso, el sonido dulce, ¿bien? Pero nos colocan el sonido azul. Hay una mezcla, ¿bien? Por último tenemos retruécano o calambur. Y calambur, perdón. Cuando hablamos del retruécano o calambur, vamos a emplear las mismas palabras, pero vamos a variar de significado para producir un efecto ingenioso. Condados hacen condados. Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Bien, aquí se refería, este poema fue dedicado a una persona de la alta clase que tenía tal defecto para caminar. Bien, escoja se refiere en realidad a que tenía la discapacidad de caminar bien. Bien, entonces utilizamos este juego de palabras. ¿Para qué? Para producir un efecto así ingenioso. Vamos a emplear la palabra pero con otro significado y así producimos un efecto que no se note, bien, de lo que queremos decir realmente. Y la perífrasis. ¿Qué va a pasar en la perífrasis? Vamos a mencionar a seres, pero por medio de sus atributos, de sus cualidades. Por ejemplo, la ciudad eterna. ¿A quién se refiere? A Roma. Para no decir viajé de vacaciones a Roma, digo viajé de vacaciones a la ciudad eterna. Le tengo un pavor al rey de la selva, pudiendo decir le tengo un pavor al león. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Voy a mencionar a alguien, pero basándome en las cualidades que éste tenga. ¿Qué voy a resolver? La siguiente ficha práctica. Bien, que la tienen ustedes en su archivo. Toda esta ficha práctica está relacionada a lo que hemos visto, figuras literarias. Cualquier duda o en consulta, ya saben el horario de atención. Nos vemos.